Volvemos al segundo bloque de Diagnósticos Sociales. Agradecemos a todo el público que en toda América nos ven, en especial en México, en Honduras, en Bolivia, en Estados Unidos y también aquí en Ecuador. Me he tomado la atribución de hacer una pequeña lista de las personas que nos escriben casi en todos los programas, saludándonos. Por favor, quisiera saludar a Laura Ramírez, a Santi P., a Johnny Huertas, Ire Carmi 22, Resistance, que creo que es de México, José Antonio Rodríguez, Infame Mitotero, que siempre nos está escribiendo desde México, saludándonos y felicitándonos y también mandándonos esas chelas, las cervezas, como le dicen allá en México. Ana Luisa Sánchez, también de México, La Morosita, Jesús Oscar Vázquez, Teresa de Jesús Solano Chávez, quien también nos ha escrito y nos felicitó mucho por la entrevista con el embajador de la República de Rusia, de la Federación Rusa en Ecuador. Ernesto Ortiz, también a la señora Frani. Y bueno, volvemos con la entrevista con Michelle Moriano, con el diálogo con Michelle Moriano. Ustedes saben que este programa no es de entrevistas, Michelle, es un diálogo, es una conversación, no es un interrogatorio, ¿no? Como ocurre en muchos medios de comunicación donde se busca increpar, pelear, discutir, contraponer ideas o pensamientos. No, la verdad, esta casa es como una familia. Y la idea de esto es, obviamente, tratar los temas que afectan a la sociedad. Por eso tratamos de hacer un diagnóstico social. Y en este caso estamos tratando de hablar sobre la negligencia del IES y sobre cómo es que hay pruebas suficientes como para determinar que el Estado o la justicia, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, no sabemos qué instancia debería hacer un dictamen para que se tomen medidas cautelares de alguna manera para que estos hospitales sean tomados de alguna forma y puedan ser administrados de una mejor forma. Claro. Porque como tú sabes muy bien, en medio de la pandemia, en el 2020, se robaron. El gran robo del gobierno de Lenín Moreno que se pudo descubrir era en los hospitales nuevos. ¿Quién repartió los hospitales? Entonces, el reparto de hospitales es un tema político más que un tema médico-administrativo, y eso está mal, tomando en cuenta de que no deberían tener jurisdicción sobre el IES, porque como lo repito, el IES no es el Ministerio de Salud Pública, no son hospitales públicos siquiera, son hospitales de los afiliados. Son instituciones que están allí para darle un servicio de calidad y de calidez a todas las personas que aportan y le pagan el sueldo a las personas que te atienden. Porque tú, Michelle, le pagabas el sueldo a esa neuróloga, a esa enfermera, a ese administrador, a esa secretaria. No es como en el hospital público donde los impuestos de absolutamente todos, o el petróleo, que es la mayoría de los impuestos en Ecuador, no pagan nada, porque nadie paga impuestos aquí. Pero el petróleo, los recursos naturales, ese tipo de cosas son los que pagan los hospitales públicos. Pero en el caso del IES no es así. Y ahora volvamos al caso tuyo. Estás en el hospital, sales del hospital con una primera operación. ¿Cómo te enteraste tú de que fue una bacteria? ¿Quién te lo dijo? El mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el Epicrisis. Pues ahí está bacteria. No podían negarlo, es que no podían negarlo porque era tan evidente y además tenían que salvarme la vida. Porque, claro, pedí mi historia clínica y no me daban, que después con un abogado hablaremos de eso, pero me dieron por abogado mi historia clínica, que eran 700 hojas. Y en esas 700 hojas, en una de ellas dice que me fui a unidades intensivas, de cuidado intensivo, me fui a UCI. Entonces, yo pensaba que la bacteria caía en la herida, pero no, la bacteria está adherida a manos o a instrumentos. Entonces, claro, fue un descuido. Y me tuvieron que salvar. Bueno, ahí no termina todo, porque entré en agosto, salí en diciembre del 2019 y no me dieron nunca el alta de... Hace 2 años. Sí, no me dieron nunca el alta de, ¿cómo se dice lo que estudian las bacterias en el IES? No me acuerdo. Pero sí, bueno, hemos entrevistado aquí en el programa ahí los virólogos, están los bacteriólogos y los epidemiólogos. Epidemiología no me dieron nunca el alta, porque te dan de nutrición, te dan de neurología, sí, rehabilitación, porque como claro, estaba sin tono muscular, entonces tenían que hacerme estos ejercicios, porque yo salí con hemiparesia, que es del lado derecho, sin funcionar, y hasta ahora tengo un poco de complicación. O sea, la infección afectó tu lado todo, izquierdo. Me afectó todo. Me afectó todo, porque yo tuve que volver a caminar, tuve que aprender a volver a caminar.
Pero bueno, 2020 me dan el alta, pero nunca me dieron el alta de que habían matado la bacteria, a pesar de que me ponían 3 frascos de antibiótico en la mañana y 3 en la tarde, y además de otras medicinas, ¿no? Como ya no tenía venas, me pusieron una vía madre, me parece que se llama aquí. Pero bueno, tenía mi cuerpo que adaptarse a la válvula que viene acá, comienza acá, sigue por esta parte de aquí, va por mi pecho hasta mi estómago. Esa deriva el exceso de líquido cefalorraquídeo. Entonces salí, pero ahí no viene, o sea, eso no es lo peor, Hugo. Lo peor es que en el 2020 me abandonaron en plena pandemia. Entonces yo me tuve que recuperar poniendo en YouTube cómo recuperarse de operaciones cerebrales y bacteria hospitalaria. Haciendo los ejercicios de YouTube es que pude recuperarme un poco, porque después ya viene la cuestión de aquellas personas que sí toman en serio la medicina y hacen un juramento y lo respetan, Hugo. Claro, no todos son malos. No, pero lamentablemente es de lo privado. O sea, si tuviéramos esa calidad de médicos en lo público sería increíble, ¿sí? Hay doctores buenos. El doctor que me operó y me sacó todo el tumor, yo le agradezco en realidad porque me sacó el tumor. Lo que pasa es que también tienes que entender es que hay una ley antes, en el gobierno de Rafael Correa, que prohibía que los médicos tuvieran horarios no... O sea, había una ley que les pedía a ellos que tuvieran que cumplieran su jornada de labor de 8 horas y después de las 8 horas ellos salían no podían trabajar en otra actividad. Pero sale Rafael Correa y en la asamblea y en el gobierno de Lenín Moreno vuelven a la mafia esta de que los médicos pueden trabajar 6 horas en los hospitales y después pueden trabajar en sus clínicas y en otros hospitales y hacer lo que les da la gana. Entonces llegan al hospital público, incluso al IES, que no es público, en Nuevo y repito, cansados, sin dormir, a hacer el trabajo donde no los controlan, porque es gigantesco el hospital, donde no hay sanción y donde vienen y lo mejor que ellos tienen lo dan en sus clínicas, consultorios privados, etcétera, etcétera, porque ahí sí cobran y ganan un buen dinero. Y como ellos atraen al cliente, ellos tienen que dar un buen servicio de calidad y calidez. En cambio en el IES te toca. Y te toca claro. el que viene ahí, ¿no? De calidez no hay nada. Y de calidez no hay nada. Por eso llegan así, lo ven como un sueldo fijo, porque ganan un sueldo fijo en el IES, pero llegan de mala gana, llegan a cumplir el horario, no van a cumplir su trabajo, sino van a cumplir las horas. Llegan me toca desde 8 hasta las 5, entonces voy viendo hasta que llegan las 5 y se me acaba, porque ellos no trabajan por la labor, ellos trabajan por hora. Entonces, sí. Está mal estructurado eso, lo quisieron cambiar, de hecho lo cambiaron en la época de Rafael Correa, pero estos sicarios, asesinos, criminales de bata blanca, salieron a protestar a las calles de Quito y de Guayaquil diciendo que en Ecuador, yo estaba trabajando en Estados Unidos y allá me llegaban reportes de que periodistas allá decían que en Ecuador estaban persiguiendo a los médicos y se estaba violentando los derechos de los médicos, persiguiendo a los médicos, se estaba destruyendo la carrera de la medicina y no, se les estaba dando normativa para cuidar, para proteger al paciente de estos siniestros, de estas personas que llegan cansadas. Si es prohibido que una persona profesional del volante maneje cansado, porque tú cansado te tienes que orillar a un lado para dejar de manejar porque te puedes matar o puedes matar a alguien, ¿cómo puede ser posible que una persona sin dormir, sin comer bien, sin haber descansado lo suficiente, vaya a un hospital a atender a muchas personas? Porque también en los hospitales públicos y en el IES hay muchos pacientes. Y otra cosa que también pasa con los especialistas nunca están en el hospital. No están. Y solo llaman al especialista cuando lo necesitan. Entonces tiene que el paciente esperar horas desangrándose, lo que sea, y no cumplen tampoco el horario de turno donde deberían estar, porque esos especialistas están en otro lado. Están en sus clínicas, están en sus consultorios y llegan hay un status quo. Esto es corrupción, esto es un genocidio realmente. Sí, yo me di cuenta de lo que tú dices cuando estuve ahí adentro, porque las rondas se hacen a las 7, 8 de la mañana y duran 3 minutos por paciente. Entonces, la enfermera o el enfermero dice: Michelle Moriano, tumor cerebral, cuarto ventrículo, hidrocefalia y todo lo de historia, ¿no? En 3 minutos y el doctor especialista dice: bueno, que se quede. Ya prepárenle para el alta.
3 minutos por paciente. Entonces a mí me dieron el alta con la Klebsiella adentro. El ministerio, la Organización Mundial de la Salud exige que al menos, y eso se hace cuidar en Estados Unidos, 5 minutos. Y esos 5 minutos en Estados Unidos los pacientes dicen que no. Por lo menos debería ser, o sea, lo ideal es que debe ser personalizado. Cada paciente necesita el tiempo que requiere. El paciente no habla. Si es que el paciente puede hablar, no habla, porque no hay tiempo. Entonces sí, ok, y siguen las camillas y yo nunca pude hablar con los doctores. Terrible. Y claro, las enfermeras y enfermeros están tan cansados, tan exhaustos y encima siguen despidiendo, ¿no? Así es. Y hay menos personal también. Y fíjate que lo interesante es que en un tiempo hubo esta ley de repartición que se llama, ¿no? Porque hay tanta negligencia médica de médicos que se van a estudiar al extranjero, tienen su 4º nivel, regresan y cometen negligencias hasta ridículas. Y decían, bueno, no importa, esto paga el Estado si me demandan. Hubo una ley de repartición y hasta ahora hay, gracias a Dios. ¿Qué quiere decir? El Estado paga, sí, pero se reparten entre los médicos que cometieron la negligencia. Creo que lo puso Rafael Correa, no estoy segura. Lo que pasa es que el Estado en primera instancia tiene que pagarle al afectado, pero el Estado puede pedir resarcición a los que afectaron, a los que hicieron el daño, los enjuicia también. Pero con la justicia que tenemos con Íñigo Salvador en la judicatura, el Ecuador, como le dije por teléfono, pierde hasta con Jesucristo pierde, que Jesucristo es como dar un ejemplo, ¿no? No soy cristiano ni religioso, pero por dar un ejemplo de alguien que viene a regalar, hasta con ese ser humano el Estado pierde, porque les conviene eso. Porque ellos demandan en sus empresas al Estado y el Estado les da plata. Qué bueno que dices eso, Hugo, porque cuando una persona sufre este tipo de negligencias médicas o de cualquier otra negligencia que sea en lo público, no quiere demandar porque dice, ¿qué me voy yo a enfrentar a un monstruo que se llama lo público? No. Y no es así, Hugo, como tú me dijiste, es los abogados públicos fácil. Tienen así de carpetas de procesos que tienen que defender. Y le digo, o sea, hay cosas paradigmáticas dentro del servicio público en el Ecuador. Hablo del Ecuador donde lo conozco más a fondo. Los que son bajos, o sea, los puestos de los empleados que no son jerárquico superior, los que tienen nombramiento, digamos, los que no ganan $1,000, digamos, ¿no? Secretarias, asistentes, aquí les llaman SP, ¿no? Los SP de bajo rango, ellos trabajan durísimo, a veces se van a la casa a las 8 o 9 de la noche, tienen muchísimo trabajo. Los patrones, los que son puestos como puesto público, cargo público, como el gobierno de turno, ni siquiera van al trabajo. Y si van los asesores a insultar, a gritar o a pedir que solamente se lleve el proceso por lo que ellos están en ese puesto. O sea, alguna cosa que les conviene a ellos, sea aduana, sea IE, sea lo que sea, para ellos hacer su mafia, hacer su robo, hacer su trinca. Y el proceso general para la ciudadanía, para la razón que existe ese ministerio o esa empresa pública, nunca se cumple o viene atrasándose. Por eso es que le pasó a usted lo que le pasa con las oficinas del IES, ¿no? O sea, sí. con el hospital, perdón. Pero los procesos de despacho, tal vez de medicina, de compra, de contratación pública y todo eso, es lo administrativo. Con el aceite. Pero en cambio la atención médica y todo lo demás, en cambio no funciona. ¿Por qué? Porque ahí está la corrupción. Bueno, mira, también la cuestión administrativa me parece que hay una lentitud en los procesos, ¿no? Yo también soy servidora pública 11 años ya. Claro, hubo un tiempo en que se manejaban las cosas muy bien, no digo que era perfecto, pero sí funcionaba lo público, sí, iba mejorando, o sea, íbamos encaminados en ser un país muy desarrollado. Pero lamentablemente hemos retrocedido y yo salgo en el 2020, como te digo, con la Klebsiella todavía que yo no sabía y me voy recuperando, pero resulta que nos toca el encierro pandémico. Marzo 16 del 2020. Y en mi trabajo que me ayudaron un montón, o sea, no me ayudaron, sino que respetaron mis derechos. Pero me dijeron, mira, si es que un médico no nos certifica que sigues mal, no podemos hacer nada, y tienen toda la razón. Yo llamé al médico que me operó del Andrade Marín y me dijo, mira, estoy aislado en mi casa, mira, porque era videollamada. Y le digo, bueno, pero llame a neurología y al que está encargado, dígale por favor que me dé un certificado diciendo que yo no puedo trabajar todavía. Y me dijo, no puedo hacerlo. ¿Por qué? No me dio razón. Y me dijo, por favor. Tenía miedo.
No lo sé. O simplemente no quiso hacer nada porque estaba en su casa. Que ya no quiso hacer nada. O sea, era una persona que yo le dije, cuando me revisó la última vez, le dije, ¿tiene miedo al COVID? Y me dijo, no, ya me dio el H1N1 y si tengo que morir cumpliendo mi profesión. Era de la vieja data, el doctor, muy bueno. Pero en ese momento se portó muy mal porque me abandonó. Ya no me respondía nadie, ni en el IES de Sangolquí, ni en el Andrade Marín, ni en ninguna oficina del IES. Entonces yo me encontré sola. Y con este problema. Con el 72% de discapacidad me encontré súper sola. Entonces me llama un amigo y me presenta un neurocirujano que lamentablemente no sé si estoy o no autorizada a dar el nombre, prefiero no darlo. Y él me trató en plena pandemia yendo a mi casa. O sea, él trabaja en Quito y se hacía el viaje a Sangolquí, donde yo vivo, y no me cobraba nada. Yo digo, son doctores que realmente valoran el juramento que hice y valoran la vida. No solamente del ser humano, de las plantas, los animales, es un ser humano extraordinario, que es hoy por hoy el que me sigue viendo. Entonces, en el Andrade Marín me pusieron 100,000 medicamentos y cuando descubrieron que seguía yo con la Klebsiella ya en lo privado, me mandaron antibióticos orales combinados y se murió la Klebsiella. O sea, nunca hicieron tampoco el tratamiento adecuado en tanto tiempo. No sé si fue el adecuado o faltó, pero nunca me dieron el alta en bacteriología, no sé cómo se llama. ¿Usted cree que las personas que la atendieron en el Carlos Andrade Marín estaban capacitados para atenderla como profesionales? El que me operó y me sacó el tumor, sí. Yo quiero recalcar algo. Existen médicos, muchos de calidad y que saben lo que hacen. Es una persona que me operó que tiene más de 30 o 40 años en la medicina. Es una persona mayor. No creo que necesite una máquina para operar. Es de la vieja data, como digo yo, la vieja escuela, que saben dónde está. Tiene la suficiente experiencia. Tiene la suficiente. Pero como es un hospital de aprendizaje, pienso que ahí está el error. Ok. O sea, el Carlos Andrade Marín como hospital del IES va mucho estudiante universitario de medicina, sí, sin experiencia. Lo que oímos muchas veces de las mujeres cuando vamos a dar a luz, que viene el aprendiz del otro y le hacen 10,000 tactos, que es algo irrespetuoso. Pues a mí también me respetaron porque habían aprendices que... lo que usted habla de lo de la maternidad se llama violencia obstétrica. Ajá. Así es. Se lo conoce, se lo cataloga así ahora. O sea, es que la violencia médica es tenaz. Yo tengo familiares que son médicos igual de la vieja data, que yo admiro mucho y respeto mucho, son muy sacrificados, pero también en esta pandemia lo que tuve que hacer es recurrir a esta persona que me envió el universo. O sea, yo digo, no hay otra respuesta. Claro. Hasta ahora me sigue viendo. No sé si cuando tú digas pasamos a lo legal para hablar, porque... Después, en el siguiente... Okay. Entonces estamos en lo médico y hasta ahora me sigue viendo este médico privado neurocirujano y bueno, estoy progresando. Ahora, ¿por qué la válvula vino en el 2020 o en medio de la pandemia le pusieron la válvula? No, en el 2020 en mi quinta operación, o sea, viendo que ya nada resultaba, porque la dura madre de lo que me han explicado, no sé si es cierto que me explicaron en lo público mismo, es que es como un membrete que se pone donde rompieron. Entonces sacan el membrete, pegan, pero otra vez botaba la presión de líquido cefalórico. Hasta que cogieron un membrete grandote y pusieron en la meninge. Pero ¿qué pasa? Ya me atiende mi neurocirujano privado y en agosto del 2020, sí, se abre la herida. La herida mía fue por acá atrás en la occipital, que me dejaron 6 centímetros sin hueso. O sea, yo no tengo protección occipital. ¿Usted no tiene un pedazo de hueso en su cráneo? No sé si es que fue necesario abrir tanto para sacar el tumor. Si fue necesario, agradezco. Okay. Si no fue necesario, igual agradezco. Okay. Por algo suceden las cosas. Pero ahí fue que me pusieron en la quinta operación la válvula porque veían que no sostenía nada la presión del líquido cefalorraquídeo. Entonces se me abre la herida en el año 2020, en agosto, y hasta ahora estoy con la herida abierta en la parte de atrás. Claro que es muy pequeña la herida ya, gracias al trabajo de este neurocirujano, pero lo que yo me doy cuenta, y sé que es así, es que cerraron la herida sin limpiar, a pesar de todo. Me rompieron la meninge, me pusieron una válvula, me operaron 5 veces, me cayó bacteria, se tomó mi sistema nervioso central y a pesar de eso no se dieron el trabajo de limpiar para coser.
Entonces todos los restos de la herida comenzaron a salir. ¿Y siempre todas estas operaciones fueron en el Carlos Andrade Marín, Sí. las 5? ¿Nunca pidió derivación a otro hospital? Yo estaba alucinando, no tenía conciencia. Yo, Claro. por ejemplo, tengo lagunas mentales. Sí, entiendo. O sea, no Entonces- tenía razón como para discutir, como para defenderse, como para... Mi exigir familia, o sea, que hubiera sido de mis amigos y de mí sin mis amigos y mi familia, principalmente mi familia, mis hermanos y mi mamá que cuidaba a mi hijo. Porque, o sea, yo pienso, y tenía en el inconsciente a mi hijo y creo que ese fue ese motor que me ayudó a salir. Porque si no, yo ya no estuviera aquí. O sea, salir de unidades intensivas, 5 operaciones, rota una meninge, Klebsiella, infección del sistema nervioso central y una válvula cerebral. Si dicen que hay misiones en la vida que hay que cumplir, yo quiero que esta sea una de ellas. Excelente. Sí, porque has pasado por muchas cosas duras y difíciles que son incluso inimaginables. Además de que viste en carne propia cómo otras mujeres simplemente no luchaban por sus vidas, no las mandaban a morir a las casas nada más, o no, o quién sabe qué pudo pasar. Bueno, vamos este es el segundo comercial de Diagnóstico Social en este programa especial, hablando sobre una negligencia médica que ocurrió en el Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito, en Ecuador, del Seguro Social o del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Ecuador, conocido comúnmente como el IES. Regresamos después de este corte.